Queridos hermanos, entonces estamos hablando que nosotros tenemos la esperanza de entrar al cielo. Y por eso somos ministros de Dios. Administramos los misterios del reino. Y esos misterios del reino no es otra cosa, sino que somos los encargados de llevar al pueblo de Dios a la santidad. Y para eso Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido. Ese es nuestro trabajo. Ciertamente que da miedo. Ciertamente que a veces nosotros decimos, pero yo soy un pobre pecador. Recuerden a San Lucas capítulo 5, por allá en el versículo 8. En el 5, del 1 en adelante, ustedes van a ver cómo Jesucristo elige, porque así le vino en gana. Eligió la barca de Pedro y se monta en la barca de Pedro. Y lo manda remar mar adentro y todo lo que ustedes saben. Pero allí como en el versículo 8, ¿qué dice San Lucas? Capítulo 5, versículo 8, por allí, ¿qué dice el 8? Al ver esto, Simón Pedro se arrojó ante Jesús diciendo, atención, mire cómo Pedro, al ver a Jesús, su poderío, su grandeza, al ver el milagro que él hizo, San Pedro reconoce lo que ustedes y yo somos delante de Dios. Con sinceridad, sin podernos tapar, quedamos al descubierto ante la majestad de Dios. Se postró a los pies diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Listo. Cuando Pedro se encuentra con Jesús y reconoce que Él es Dios y tiene de todo el poder, Pedro se ve al descubierto. Soy un pecador. Pero ojo, la conciencia de Pedro le dice, no mereces estar con Dios. No mereces estar cerca de Dios. No mereces trabajar con Dios. Eres un pecador. La conciencia se lo dice. Lo reconoce. ¿Quién de ustedes y yo no hemos pasado por ese momento? Lo hemos pasado. Nos hemos sentido avergonzados con nosotros mismos y con Dios cuando hemos estado delante de Él con sinceridad. Y si hoy evaluamos nuestra conciencia, nuestra vida, nuestro pasado, podemos descubrirnos pecadores. Y de una vez el diablo dice, eres un pecador, nos acusa. Pero no solamente nos acusa diciendo es un pecador, diciendo, ¿qué haces como sacerdote? ¿Para qué sirves? Eres una miseria, eres una porquería. Apártate de Dios, tú no sirves para nada. Que nos lo cantan cada día los protestantes. Los curas son unos pecadores. Es el mismo del diablo. Y que el mundo de hoy dice los curas son unos violadores, son unos pedófilos, son unos no sé qué, son unos que más. El diablo lo grita y quiere que nosotros nos desanimemos para que el mundo se quede sin embajadores, sin ministros, sin representantes de Dios en la tierra. Este es el trabajo de Satanás. Y Pedro reconoce y dice, yo soy un pecador y en consecuencia, apártate de mí, Señor. No merezco estar delante de ti. Y ya Pedro dijo, me aparté de Dios y ya Dios me dejó tranquilo y dijo Dios, ya no te busco más, ya no te molesto más. Claro, yo había elegido tu barca, pude haber elegido otra, pero me elegí la tuya, me monté allí, todo, te elegí a ti, Pedro, pero ya, hasta ahí llego, porque verdaderamente no me había dado cuenta que tú eres un pecador como los demás. No.
Jesús, ahí le pongo un poquito de piquete, Jesús le dijo, tranquilo Pedro, que yo te conozco, Pedrito. ¿Se acuerda aquel que llamó? Yo no sé quién fue que llamó y le dijo, yo te vi, ¿se acuerda que te vi debajo de la higuera? ¿Era? Natanael. ¿Desde cuándo cuando estaba? ¡Ay, Señor! Claro, te conozco bien, sin vergüenza, te conozco bien. Pero a pesar de que te conozco bien, cuento contigo. Y le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, no merezco estar contigo porque soy un pecador, Jesús le dijo, tranquilo Pedro, tranquilo. Búsqueme usted primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Le dijo, tranquilo, tranquilo Pedro, te conozco bien, pero a pesar que eres un pecador, yo te elijo, yo te llamo, yo te envío, te doy una tarea, ponga cuidado, ¿qué sigue? Pues, tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo. O sea, ¿qué significa lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan? Que ustedes y yo todos hemos pasado por ahí y el obispo también. Nos ha pasado a todos. Lo mismo les pasaba pues a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Versículo 11, atención. Jesús dijo a Simón. Jesús dijo a Simón, atención. No temas, en adelante serás pescador de hombres. No temas, apagó la luz, ¿verdad? ¿Usted la apagó? No temas. El pecado nos hace temer. No temas. El pecado nos hace temer en el trabajo que realizamos. Pero dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y ustedes saben qué fue lo que hizo que Jesucristo eligiera a Pedro como pescador de hombres. Ustedes lo saben. Cuando Jesús comenzó a predicar la palabra del Señor, se montó en la barca y le dijo, los pescadores ya habían pescado, estaban cansados, lavaron las redes, y Jesús se monta en la barca de Pedro, que es la de nosotros, donde estamos nosotros, y le dice, rema mar adentro, y Pedro dice, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada, pero, aquí está la clave, por tu palabra. Versículo 5. A ver. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos, durante toda la noche no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Pero, si tú lo dices, por tu palabra, echaré las redes. Sacerdotes, hasta hoy puede parecer que su vida es un fracaso, que la evangelización ha sido un fracaso, que has perdido el tiempo, que la gente no quiere convertirse, que la gente no quiere buscar de Dios, que la gente no le importa las cosas espirituales, que estás perdiendo el tiempo. Note que Pedro lo dijo, hemos pecado toda la vida. Toda la noche significa toda la vida. Toda la vida y no hemos sacado nada. Soy sacerdote, 50 años de sacerdote, 20 años de sacerdote, en el caso mío, 25 años de sacerdote. Y parece que estamos con las manos vacías, no hacemos nada. Y Jesús le muestra a Pedro por qué en las manos del sacerdote se encuentran vacías después de tantos años de ser sacerdote y trabajar. Porque no hemos creído en su palabra. Y cuando Pedro toma la decisión de creer en su palabra, pero porque tú lo dices, por tu palabra tiraré las redes, no solamente agarró algo con las manos, se llenó su barca y tuvo que llamar las otras barcas para que le ayudaran y la red casi se reventaba. Fue espectacular, fue maravilloso la pesca. Y cuando Jesús vio que Pedro quedó sorprendido por semejante pesca, le dijo, ahora yo lo voy a hacer pescador de hombres. ¿Con qué red?
¿Con qué atarraya? Con la palabra de Dios, con esa que Pedro hizo caso, y al hacer caso a la palabra de Dios, fue capaz de hacer tremenda pesca milagrosa. Hoy yo les digo a ustedes, en mis 25 años sacerdotal, yo les compruebo y les confirmo que eso todavía está vigente, que esa red todavía saca muchos peces para Dios, pero que no hemos tomado la decisión de creer en la palabra. Tengo 25 años de ordenado trabajando con la palabra y he llevado más palo que una gata ladrona, pero estoy convencido que es la única red con la cual puedo pescar hombres para Dios. Y les cuento que la primera vez que tuve que lanzar la red fue obligado. Yo tuve que salir del seminario porque Dios puso en mí un deseo de leer la palabra de Dios que fue hasta el extremo de decir, me salgo del seminario y me voy a estudiar la palabra de Dios, que era una locura. Y todos los sacerdotes o formadores tenían razón. Estaba loco. ¿Qué se supone que hago en el seminario? Pues estudiar la palabra. ¿Qué se supone? ¿Para qué estoy en el seminario? Pues para estudiar. Y decir, voy a salir del seminario para estudiar la palabra, es una locura. Sin embargo, salí del seminario. Saqué un año y me fui. Y cuando llegué allá le dije a mis hermanos, quiero estudiar la palabra, ¿me acompañan? Sí, claro. Nos íbamos a trabajar y íbamos estudiando la palabra, aprendiéndonos una cita por día, una cita donde lo dice y qué dice, y lo comentábamos todo el día mientras trabajábamos, una semana. A la semana íbamos a recordar las primeras citas, cada día una cita, y se nos había olvidado todas las citas. Me dijeron, mi hermano, no, eso es muy difícil, eso no se puede hacer. No se puede hacer, ay Dios mío. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que sí. No, eso no es imposible. Y le digo, ¿cómo hacen los evangélicos entonces? No, pues yo no sé cómo será. Y después, yo quiero estudiar. Me abandonaron y no quisieron. Y dije, ¿qué hago ahora? Me fui a la montaña y le dije, papá, yo trabajo mediodía. Yo le dije, papá, yo voy a estudiar. Digo, sí, trabaja mediodía, estudia mediodía. Y así lo hacía. Me iba para la montaña a estudiar. Yo solo, leer la palabra y aprenderme una cita por día. Pero leía y oraba. Y como no tenía con quién estudiar, había vacas lecheras y las vacas llegaban, pensaba que les llevaba sal o melaza y llegaban a donde yo estaba. Ustedes son evangélicas, venga acá. A usted le doy esta cita y a usted esta. Y a cada vaca entonces le daba una cita y comenzaba a repasar cuál era la cita de cada vaca. Y dele. 6 meses estudiando. Dale, parejo. Se me olvidaba y la volví a estudiar. Se me olvidaba y la volví a estudiar. Se me olvidaba y la volví a estudiar. Y le decía, Señor, no entiendo nada, pero yo quiero aprender. Aquí estoy, orando y leyendo la palabra. El primer día, ya de 6 meses, me dijo el cuñado, vamos a un lugar por allá, a un encuentro con unos cursillistas. Y le dije, bueno, nos fuimos. Un lugar del monte. Y llegué, me dieron chance para dar unas palabritas y di unas palabritas de lo que había aprendido sobre la Virgen María. Y la gente quedó emocionada, pero allí estaban 2 protestantes. Cuando terminé de protestante me dijeron, lo que usted dice es mentira porque eso está en la Biblia católica y eso no está en la Biblia protestante. Le dije, muy bien, ¿ustedes son protestantes? Sí, vamos a hablar. Duramos 4 horas hablando. Tome. Qué fantástico, esto no lo sabíamos. Hoy hay culto en mi casa, vienen 10 pastores. ¿Será que usted va para que debata con ellos? Le dije, no, yo estoy ocupado, ya tengo que irme. No, pero mire, vamos por favor. No, yo no puedo ir. Yo nunca había hablado con un evangélico. Me temblaban los pantalones. A mí me habían enseñado que los evangélicos sabían muchísimo.
Se fue el hombre, se fueron los dos hombres. Y llegó mi cuñado y me dijo, ¿qué querían esos hombres? Pues que fuera para la casa de ellos, que hay culto, y que quiera debatir con los pastores. ¡Vamos! Le dije, no, vaya usted. Vamos, mire, allá no nos conoce nadie. Si usted se equivoca, nos reímos y nos vamos. Y le dije, usted ha trabajado con el padre, hay un padre, el Capocho, ¿cómo era allá? El Capocho, no, un padre de la Renovación Carismática. Usted ha trabajado con él y con eso. Vamos, y si usted se equivoca, pues nos reímos y nos venimos. Dijo, no, usted sabe más que yo. Osvaldo García. Y entonces dijo, no, vamos. Y si no vamos, si usted no va, estamos en territorio de guerrilla. Y a los jóvenes como usted, los buscan y se los llevan. Yo me voy y lo dejo aquí. Ahí sí me puso a temblar. Él le dije, bueno, está bien, vamos. Entonces llamó a los hombres, ven, ¿a qué hora es el culto? A las 7, allá a las 6 estamos allá. Y a las 6 estábamos allá. Y era campo, sillas, palos, pero un sonido de eso que colocan los protestantes, y era fin de campaña de milagros y de oración. Final de campaña, 15 días tenían de campaña. Eso es lleno. Cuando me dice mi cuñado, mira, pero todo el mundo está leyendo la Biblia, todo el mundo en silencio leyendo la Biblia, a las 6. Y yo me senté a hacer lo mismo. A las 7 en punto prendieron el sonido, le damos la bienvenida a los pastores, el otro pastor, entonces el pastor, entonces este pastor, el fulano, 10 pastores lo pusieron en el lugar de los pastores, en la tarima, le pusieron los pastores en su sitio, y el hombre, ni corto ni perezoso, le dijo, pastores, ustedes me perdonan, pero Dios ha mandado un profeta hoy a predicarnos, hoy no van a predicar ustedes. Adelante, profeta. Y yo estaba de último. Yo miré para atrás, me dijo, usted, profeta, usted no mire para atrás, es usted. Y mi cuñado comenzó a empujarme, ¿es usted? ¿Y cómo va a ser yo? ¿Cómo va a ser yo? Yo no. Sí, usted es profeta, venga, profeta. Y el cuñado me empujaba. Les aseguro que ha sido el trago más amargo de mi vida. Tener que enfrentarme a 10 pastores evangélicos cuando saben muchísimo. Yo cuando iba a subirme a la tarima porque me fui, yo era como el pollo que había fumado droga. No sentía pata, no sentía cola, no sentía pico, no sentía alas, no sentía nada. Y yo decía que me iba a morir, me encomendé en manos de Dios y me iba a dar un infarto. Y subí a la tarima y me temblaba las manos y los pies así. Y le dije a la gente, cierren los ojos, vamos a orar. Era mentira para que no me vieran temblar. Pero sí he tenido fe en Dios. He confiado en el Espíritu Santo y le dije, Espíritu Santo, ¿me ilumina o yo no sé qué va a pasar aquí? Confío en ti. Y oré con ellos al estilo protestante. Oré con ellos. Señor, te alabamos, te bendecimos, gloria a ti, Señor. Ay, y aleluya y gloria. Y todo el mundo gritaba aleluya. Y después que ya sentí la fuercita de Dios, hermanos, vengo a predicarles la palabra de Dios. Y voy a hablarle un tema sobre la Virgen María. Y para que sepan, yo soy católico, no soy protestante. ¡Bah! Los pastores una vez pasaron allá, a frente. María es una prostituta. Yo nunca había escuchado eso. María tuvo relaciones con José, con Alfeo, con Zebedeo, con el soldado romano, y tuvo hijos de todos ellos. Bárbaro. De verdad que me mentaron la madre. Y un poquito ya con la fuerza del Espíritu y un poquito molesto, le dije, bueno, hoy yo dejo de ser católico y me meto a protestante. Pero ustedes me tienen que comprobar lo que están diciendo. Y si no, es una calumnia contra la Madre de Dios. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Nada es la cita que ellos saben, Marcos 6:3. Y entonces, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y ya, ahí está. Bueno, pueblo presente. Ellos dicen que esos son hijos de la Virgen María. Yo digo que no. Si ellos me lo comprueban, yo me meto a protestante. Si ellos no me lo comprueban, ¿ustedes serían capaces de meterse a católicos? Sí, pero compruébelo con la Biblia. Ah, eso sí me gusta. Y comencé a mostrarle cada uno de ellos que tenía la mamá allí, y no era la Virgen María. Cuando yo terminé de mostrarle eso,
La gente, todos los hombres que estaban allí, que era la mayoría, se levantaron pastores, 5 y no los vemos aquí. Se largan de aquí, no, pero se van de aquí. Se vino toda la muchedumbre sobre los pastores. Arrancaron a correr por los potreros, a campo. Lo hicieron pasar la cerca. Se regresaron y me dijeron, mire varón, usted nos predica esta noche. La vigilia era de 7 a 1 de la mañana. Y nos predica esta noche y hasta que no nos aclare todas las dudas, usted no se va. Yo tuve la vigilia hasta la 1 de la mañana. Más de 500 personas que estaban se convirtieron todas. Solo los pastores se fueron. Y yo me quedé sorprendido y recordé que Jesús le dijo a Pedro, serás pescador de hombre con la palabra. Por la palabra. Por haber creído en la palabra, hizo la pesca milagrosa. Y en mi vida sucedió ese evangelio. No me lo contaron, sucedió. ¿Cuánto cuesta convertir a un protestante? Háganlo. Y se convirtieron más de 500 en un abrir y cerrar de ojos. Por el poder de la palabra. Porque por la palabra Dios hizo el universo. Dice Juan 1, del 1 en adelante, en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Sin ella no se hizo nada y por ella se hizo todo. Y comenzó entonces Dios a mostrarme y yo dije, sí se puede, sí se puede. ¿Por qué a mí me han engañado? ¿Por qué me han dicho que no se podía? Desde ahí, desde ese día, no he descansado un día en ese trabajo. Y he recorrido el mundo. Dios me dio la oportunidad de ir a enfrentarme en Estados Unidos con los formadores de los pastores, con los teólogos protestantes, y de poder en público, 20,000 personas, 15,000 personas, debates públicos. En uno tuvimos 27,000 personas en vivo por YouTube y unas 10,000 personas en vivo en un lugar, un debate público. Sin haber preparado un guión, sin saber qué me iban a preguntar, sin saber por dónde me iban a atacar, sin saber qué religión era, sin saber nada, solo decirle, Espíritu Santo, creo en ti, confío en ti, está escrito que tú pondrás palabras en mis labios, yo lo creo, si otros no lo creen, no me importa, yo creo. Y comenzar, 4 horas, tome, y me sobraron citas. Y el pastor buscaba por internet, buscaba por allí, por acá, y yo me reía porque mientras él buscaba, a mí me bombardeaba el Espíritu Santo con la cantidad de citas que me llegaban a la cabeza. Y he compartido con toda clase de protestantes en público, no en privado, en todas partes del mundo donde he ido. Y Dios no ha fallado. Y las conversiones son miles. De toda clase. Porque dice, los haré pescadores de hombres, pero si creemos en la palabra. Pero somos pecadores, somos pecadores. Y dice San Pablo dice allá en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. San Pablo dice, oye, que somos pecadores ciertamente, pero debemos confiar en Dios y en su palabra. Y dice Pablo, ¿por qué? Porque a Dios le pareció bien. Y lo hizo con San Pablo, lo hizo con San Pedro, lo hizo con todos los apóstoles, una parranda de pecadores. Pero Dios los eligió y los envió. Y Él con su presencia y con su espíritu sigue obrando y está vivo. Queridos hermanos, dictarle los retiros a los hermanos sacerdotes que conocen de Biblia, que son teólogos y lobos, que tienen doctorados en esto y en aquello y que saben de las materias, no es fácil. Y ustedes no me ven ningún guión preparado y venía y no sabía de qué les iba a hablar todavía. Y todavía no sé qué cita vendrá. Ahorita la que le estoy diciendo, ¿y cuál vendrá? No sé. Mas sin embargo el hilo conductor más las citas que llegan a mi mente, si me dan chance, pasamos semanas
Y hablamos y hablamos y hablamos con capítulos y versículos, y ustedes pueden buscar a ver si es verdad o mentira. A ver si el Espíritu Santo se equivoca. No se equivoca. A ver si el Espíritu Santo es vivo, si está activo en la iglesia, si es un cuento, si es una leyenda o si es real. A mí no me han contado que existe el Espíritu Santo, yo lo he experimentado y lo experimento a cada instante. Y me obliga a orar para poder estar en conexión directa, un internet directo donde me manda por WhatsApp directo a la cabeza. Pero porque creo en la palabra. Y por eso predico la palabra, digan lo que digan. Hagan lo que hagan. Pero ustedes no me pueden pedir a mí que vaya a darle una enseñanza o lo que sea sin la palabra. Porque para ser pescador de hombres hay que creer en la palabra. Aunque seamos pecadores, dice Pablo, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 14 o 15. Esto es muy cierto y todos lo pueden creer. Esto es muy cierto y todos lo pueden creer si quieren. Si no quieren, pregúnteme si me importa. Yo soy feliz como sacerdote y soy feliz y estoy convencido de mi trabajo. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué me ordenó sacerdote? ¿Para qué me envió? Punto. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es un motivo de júbilo, jubileo, motivo de júbilo. Y a ver, ¿quiénes son los pecadores? ¿Los otros, los demás o yo? De los cuales soy yo el primero. Ah, bárbaro. Vean la sinceridad, la transparencia, vean la humildad de un hombre de Dios. Cristo vino por los pecadores, pero los pecadores no son los demás, como hacen los protestantes. Es que los católicos son una parranda de pecadores. San Pablo distinto. Cristo vino por los pecadores, una parranda de pecadores, y el primero de los pecadores soy yo. ¿Cuándo llegaremos ahí? ¿Cuándo llegaremos ahí? De reconocerme pecador y saber cuál es mi pecado. Y con humildad y sencillez, ser capaz de exponerlo. A ver, el primer pecador soy yo. Y escuchen lo que viene, atención. Por esta razón fui perdonado, para que en mí se manifieste en primer lugar toda la paciencia de Cristo Jesús, y fuera así un ejemplo para todos los que han de creer en Él. Fui perdonado. Y Dios quiso que yo fuera un ejemplo para todos los curas que tomen la decisión de creer en Él. Recibirán igualmente el perdón. Podrán gustarlo y saborearlo. Podrán descubrir la misericordia de Dios y podrán brindarle esa misericordia de Dios a los otros pecadores, que para eso somos sacerdotes. Levítico capítulo 5, versículo 5. Y usted Levítico 5, 17, por favor. Entonces vean ustedes cómo las Sagradas Escrituras nos muestran, sí somos pecadores. Y yo el primero, dice Pablo, pero eso no es ningún problema. O búscame usted primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Y usted Levítico 5, 5. ¿Ya tiene Levítico 5, 5? ¿Sí o no? A ver. Si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, deberá confesar aquello en que ha pecado. Mire cómo la palabra de Dios ya desde Levítico dice, si alguno se siente culpable de alguno pecado, ¿qué debe hacer? Deberá, dígalo, ¿deberá? Confesar. No, diga, deberá, ahí dice deberá, ¿no? Deberá confesar. Deberá confesar. ¿Qué va a confesar? Aquello en que ha pecado. Aquello que ha pecado. La Sagrada Escritura muestra lo que tenemos que hacer. Somos pecadores. Pero bueno, a Dios le pareció bien que para limpiarnos debemos confesar lo que hemos pecado. Sigue.
Además, presentará al Señor, en reparación por el pecado que cometió, una hembra del ganado menor, cordera o cabra. ¿Y quién va a recibir esa ofrenda? Dios. Pero ¿y quién va a estar representando a Dios para recibir la confesión y para recibir la ofrenda? Atención. Como sacrificio por el pecado. Muy bien. Y el sacerdote, Bárbaro. El sacerdote, según dice las Escrituras, era el representante de Dios para recibir la confesión de los pecados del pueblo y para recibir de parte de Dios la ofrenda que el pueblo daba. Y la gente iba y se confesaba. Y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado. El sacerdote entonces va a confesar y va a hacer la expiación de los pecados. Busque el 17, 5:17 ahí. Y escuche cómo dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. ¿Que vamos a pecar? Sí, vamos a pecar. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Echarnos a morir? Hijitos míos, Mire con qué ternura. Otra vez. les he escrito. No, padre, otra vez significa, repito. Hijitos míos, Otra vez. hijitos míos, Qué pasión, qué ternura. Otra vez, padre. hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. La palabra de Dios escrita, y si la leemos con atención y la meditamos en oración, nos ayuda a apartarnos del pecado. ¡Qué bellezura! ¡Qué hermosura! Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. De allí que el Salmo 119:9 dice, ¿y cómo podrá un joven preservarse del pecado, apartarse del pecado? Gustando su palabra, leyendo su palabra. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Repítalo, padre, por favor. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero, ¿y qué hacemos? Somos pecadores. Tranquilo, escuche. Pero si uno peca, ¿Y qué hacemos si pecamos? Pero si uno peca, ya va, tranquilo, no se desesperen. tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima por nuestros pecados. Naguará. Hijos míos, no pequen. Les he escrito esto para que no pequen. Pero si alguno peca, ¿cuál es el problema? Abogado tenemos ante el Padre. Él es la expiación, Jesucristo, por nuestros pecados. ¿Listo? Acudamos a Él. ¿De qué manera? Entonces el Antiguo Testamento lo está mostrando. Allí, Levítico 5:17, ¿verdad? Léelo. Y usted puede buscar, por ejemplo, Marcos 1:4. si una persona peca, Si alguna persona peca, aunque sea sacerdote u obispo o el papa, cometiendo sin darse cuenta alguna falta contra la prohibición, aunque sea sin darse cuenta, ¿qué debe hacer? contenida en los mandamientos del Señor, y se reconoce culpable, deberá cargar con su culpa. Presentará al sacerdote un carnero del rebaño, que no tenga ningún defecto, o su equivalente en dinero, como ofrenda de reparación. Y escuche lo que viene. Entonces el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona, por la falta que cometió inadvertiblemente, y así será perdonada. Y así será perdonado. Pero yo no estoy de acuerdo porque yo soy pastor protestante, yo soy evangélico. A mí qué me importa que no esté de acuerdo. Cuando usted sea Dios lo hace de otra manera. A Dios le pareció bien que por medio de un sacerdote
puede perdonar los pecados del pueblo. Y el sacerdote de parte de Dios va a escuchar la confesión, va a recibir la ofrenda, va a hacer la expiación y le va a perdonar los pecados. ¿Qué es lo que no entienden? Y ese trabajo les toca a ustedes y me toca a mí. Y tenemos que hacerlo. San Juan ya comenzó a hacerlo en San Marcos capítulo 1, versículo 4, que era un hombre pecador igual que nosotros. La gente acudía a él y ustedes verán cómo Jesucristo, según dice en Mateo capítulo 9, versículo 5 en adelante, Jesucristo, Mateo 9, 5 en adelante, nos viene a mostrar que en la tierra Dios le pareció bien dejar el 9, 5 en adelante, dejar el poder de perdonar pecados en manos de los en plural, los hombres. Y esto es motivo de júbilo. Y ahí viene el año jubilar, motivo de gloria, alabanza a Dios, de alegría. A ver, escuchemos primero cómo San Marcos lo dice, capítulo 1, versículo 4. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión. Sigue. Para alcanzar el perdón de los pecados. Para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y del pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados. Acudían a Juan para confesar sus pecados. Vean que la iglesia no ha inventado nada. Vean que la iglesia nos muestra que desde el Antiguo Testamento está la costumbre o el mandato, y el pueblo lo hace costumbre, de confesar los pecados para recibir el perdón de los pecados y confesar los pecados ante un sacerdote, ante un hombre pecador igual que los demás. Entonces, ¿por qué los protestantes se desgarran la vestidura y dicen que ningún hombre pecador puede perdonar pecados? Que ese poder solamente lo tiene Dios y los hombres sobre la tierra no tienen ese poder. ¿Por qué? Búsqueme usted entonces Hechos 19, 18, mientras usted me lee Mateo 9, 5. En Mateo 9, 5 nos da la clave, hermanos, de esa misericordia de Dios en manos de hombre. Pónganme atención. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Al paralítico que le llevaron. Atención a lo que viene. Para que ustedes sepan. Ese pedacito a mí me gusta, subráyelo. A mí me gusta, yo no sé si a usted le gusta. Otra vez. Para que ustedes sepan. A mí me gusta. Para que ustedes sepan. Si no lo quieren saber, si no lo quieren creer, pregúnteme si me importa. No lo puedo obligar. Pero sí, para que ustedes sepan qué es lo que debemos saber. Y en la Iglesia Católica lo sabemos, lo creemos, lo predicamos, lo disfrutamos y gozamos de la misericordia de Dios. Para que ustedes sepan que, atención, que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Aquí me centro y subrayo sobre la tierra. El poder de perdonar pecados. Hay sobre la tierra poder de perdonar pecados, cosa que los protestantes niegan. Sobre la tierra nadie tiene poder para perdonar pecados. Y Jesús dice, yo quiero que ustedes sepan, y para que ustedes sepan voy a sanar al paralítico, que en la tierra hay poder de perdonar pecados. ¿Y a quién le dio ese poder? Según dice el versículo 8. ¿Lo tiene solo Jesús? Porque ahí dice el Hijo del Hombre en singular. ¿O lo tienen los hombres, que nosotros llamamos sacerdotes, por la misión que tenía en el Antiguo Testamento de perdonar los pecados? El sacerdote ungido por Dios, como lo dice, y ya lo vamos a leer ahorita, Levítico 16, 32. El sacerdote era el que tenía la potestad de perdonar pecados. Levítico 16, 32. Y cuando Jesús dice, en la tierra hay poder para perdonar pecados, y lo tienen los hombres, ¿y qué nombre le pondremos? Ya estaba escrito en Levítico 16, 32. Es el sacerdote. Y ya lo vamos a ver. Vean, para que sepan
que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Versículo 8. ¿Qué pasó cuando Jesús sanó al enfermo? Lo sanó, para que se dieran cuenta que había poder. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la gente? Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios. La multitud quedó maravillada, atemorizada y glorificó a Dios. El júbilo, el jubileo, la alegría, el gozo de sentirse perdonado por Dios y alabó a Dios. Respiren profundo, que aquí viene la revelación que los protestantes no quieren ver, pero que los católicos vemos, creemos y predicamos y gustamos y saboreamos. Escúchenlo. Por haber dado semejante poder a los hombres. ¿A ustedes no les dice nada? No se emocionan como esa gente que se maravilló y alabó a Dios que le había dado ese tan maravilloso poder a los hombres. No les dice nada. ¡Qué bárbaro! Yo lo disfruto. Cuando me confieso, lo disfruto. Cuando me siento a confesar, lo disfruto, lo creo. Me extasío saber que soy sacerdote del Dios Altísimo con la autoridad del mismo Dios para perdonar los pecados en la tierra. ¡Ah, bárbaro! Cosa que el presidente de la República no puede ni perdonar un pecado. Ningún rey puede perdonar un pecado. Pero ustedes y yo hemos sido elegidos y llamados por Dios para perdonar los pecados sobre la tierra y volverle al pueblo la limpieza y la pureza del corazón. Y que la gente lo celebre, lo guste, pero ¿cómo lo va a celebrar si el mismo sacerdote ni se la cree? ¿O no? Si se la creyeran, se sentarían a confesar. Si se la creyeran, se confesarían. El Papa me nombró misionero de la misericordia y me dio 3 encargos. El primero, predicar la palabra de Dios, y he tratado de hacerlo. Antes de que él me diera el encargo, ya Cristo me lo había dado, vaya a predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Papa dijo, va a ir a predicar hasta los rincones de la tierra, donde yo debería ir, ustedes van a ir por mí. El segundo, van a ir a perdonar los pecados, van a ir a confesar con la potestad de perdonar pecados reservados a la Santa Sede. Y tercero, van a practicar la misericordia de Dios en obras de caridad con los más pobres. Y déjenme decirle, como dijo el apóstol, me pidieron eso y he tratado de hacerlo. Y en eso he enfocado mi vida. Pero sabe, en ese caminar he encontrado sacerdotes que tenían 5 años sin confesarse. Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Yo no lo entiendo. Sumo, resto, multiplico y divido y no me da. No lo entiendo. Y he encontrado sacerdotes que llevan años que no confiesan en la parroquia. Fui a una diócesis a trabajar y me llamó un sacerdote y me dijo, padre, me dijeron que a usted le gusta confesar. Venga a mi parroquia a confesar porque yo tengo 4 años aquí y nunca me he sentado a confesar. Eso no me gusta a mí. Venga, usted confiesa. ¿Qué tal? Maravilloso, ¿no? Convencido que Dios le había dado tal poder a los hombres. Es el sacerdote, Levítico capítulo 16, versículo 32. El consagrado, el ungido. ¿Para qué te ungieron? ¿Para qué te consagraron? Escúchenlo. El sacerdote que... ¿Otra vez? El sacerdote Usted, yo, que haya sido consagrado hemos sido consagrados, por la unción hemos sido ungidos e investido para ejercer el sacerdocio, la autoridad, el poder de perdonar pecados, de celebrar la Eucaristía, lo que Dios nos ha dado,
Escuchen, Como sucesor de su padre, realizará el rito de expiación. es el único que puede realizar el rito de la expiación. Y tenemos que hacerlo, y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Nadie lo va a hacer, hermanos. Necesitamos ejercer ese tan gran ministerio donde Dios limpia y purifica el pecado de la humanidad. San Lucas, capítulo 15, versículo 21 en adelante. Ustedes van a ver a la humanidad llena de pecado representada en el hijo menor, en el hijo pródigo. Toda la humanidad. Y ahí estamos metidos hasta nosotros mismos. Ustedes van a ver la misericordia de Dios actuando para limpiarlo, para purificarlo, para sanarlo, para rescatarlo y para darle nueva vida. ¿Y cómo lo hace Dios? San Lucas capítulo 15, versículo 21 en adelante. ¿Lo tiene alguno? A ver. Sí. Estaba aún lejos. El hijo menor, el hijo pródigo que había ido con los cochinos. Su padre lo vio y sintió compasión. Dios siente compasión, tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo. Siente compasión de la humanidad, representada en ese hijo, y nosotros, pecadores. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Eso se llama misericordia, un corazón que ama al miserable. Se le tiró el cuello y lo besó. Guácala. ¿Se acuerda con qué estaba trabajando? Con cochino. ¿Cómo estaba su ropa? Llena de caca, de cochino. ¿A Dios le importó eso? No. Se le tiró el cuello y lo besó. Misericordia, pero lo llama misericordia. Un corazón que ama al miserable. No se siente, padre. Viene, otra vez. Lo mismo. Siga, siga. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Arrepentimiento del corazón. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Subráyenlo, subráyenlo, subráyenlo. ¿Otra vez? Pero el padre dijo a sus servidores: El Padre entra en acción. Va a limpiar la humanidad pecadora sucia. Pero Él lo va a hacer a través de hombres pecadores que tienen la potestad en la tierra de perdonar pecados, que aquí San Lucas llama servidores. El Padre dijo a sus servidores, que se llaman sacerdotes, que han sido ungidos y consagrados para hacer la expiación de los pecados del pueblo. Y dijo el Padre a los servidores, que son ustedes, que soy yo. rápido, ¿Lo ven? Subrayen esa palabra. ¿Otra vez? rápido. Un sacerdote nunca puede ser lento para confesar. Nunca puede poner peros para confesar. Debe ser rápido. Para eso se ha ungido, consagrado, sacerdote del Dios Altísimo. Rápido. Porque puede ser tarde y esa persona se muere sin confesión. Rápido, porque la misericordia de Dios está vivita, está dispuesta las 24 horas del día, y ustedes y yo somos los ministros de Dios. Ya, rápido. Traigan el mejor vestido y pónganselo. No es Dios el que baja, como dicen los protestantes, directamente, me confieso directamente con Dios y que Él me limpie y me ponga el vestido directamente. Si me manda uno de los servidores, le doy una patada y lo mando por el otro lado. No. Dios le va a poner el mejor vestido, pero por medio de sus sacerdotes, servidores. Póngale el mejor vestido. Ese es el sacramento de la confesión, como la humanidad pasa a recibir un mejor vestido. Se limpia y se purifica quitándose el vestido sucio a través del sacramento de la confesión del perdón de los pecados. Colóquele un anillo en el dedo
un anillo en el dedo, y traigan calzado para sus pies. ¿es a las 4:30 o a las 5? Es a las 5, creo que se está adelantando. Sí, usted como que no quiere escuchar la palabra, ¿no? Para los pies. Trae un calzado para los pies. Atención, atención. ¿Y qué está haciendo el sacerdote cuando se sienta a confesar? Mírenlo, pongo en la lupa para que lo vean. Ah, Traigan el ternero gordo ahí viene, ya casi. y mátenlo. Ahí viene. Ahora sí, respiren profundo. Mire lo que usted hace en cada confesión con cada penitente. Comamos y hagamos fiesta, Ah, todavía no. Ya casi. porque, Ahí viene, ahí. Ajá, ahí sí, llegamos. ¿Por qué? porque este hijo mío estaba muerto Sacerdote, cuando usted se sienta a confesar, ese hijo de Dios estaba muerto. Satanás lo tenía, se estaba apoderado de él para la muerte eterna, condenación eterna, porque el pecado lleva a la muerte. Este hijo estaba muerto, sacerdote. y ha vuelto a la vida. ¡Qué gran regalo ha puesto Dios en nuestras manos! Y por eso si ustedes lean la tarea para la casa, Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante, específicamente en el versículo 5, cuando los envió a expulsar toda clase de demonios y los mandó a resucitar muertos. Pero no es que usted va a ir a los cementerios a decirle a los muertos, aleluya, gloria al Señor, levántase en el nombre de Jesucristo. No, eso invento los protestantes. Los mandó a resucitar muertos, pero no literalmente del cuerpo. Lo mandó a resucitar muertos como este hijo pródigo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y le dio el poder de perdonar pecados para levantar al que estaba muerto, a los enfermos. Que los protestantes entonces dicen que Dios lo mandó a los hospitales a levantar todos los muertos y los curas no tienen poder porque a sanar a todos los enfermos, y los curas no tienen poder porque no sanan a los enfermos. Pero ¿de qué enfermedad? San Mateo capítulo 9 versículo 10 en adelante dice de qué enfermedad. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Porque yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. ¿De qué enfermedad estamos hablando? ¿Y por qué entonces a usted lo llaman cura? Porque usted viene a curar una enfermedad del alma. Usted viene a resucitar muertos. Sacerdote, tenemos un poder más grande que los protestantes. Los protestantes no pueden resucitar ningún muerto. Nosotros podemos resucitar muertos y hemos resucitado muertos. Estamos hablando del alma, representado, figurado en el hijo pródigo. Y usted y yo le ponemos el vestido nuevo y este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Yo no sé si ustedes han visto, en ocasiones van a un enfermo, le dan la absolución y se sana, se levanta. Otros se mueren. Ellos la vida eterna. Pero queridos hermanos, ¿qué pasa? Somos administradores de los misterios, eso es un misterio. De los misterios del reino. ¿Por qué lo abandonamos? ¿Por qué lo despreciamos? ¿Por qué le hemos quitado valor? ¿Por qué lo hemos tirado a la basura? ¿Por qué no lo ejercitamos? ¿Por qué no leemos la palabra? ¿Por qué no creemos en la palabra? Porque el mundo nos absorbe. Porque el mundo nos roba la fe, la esperanza, el amor. Porque el mundo nos ha hecho creer en todo menos en Dios. A pesar de ser sacerdotes. Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Siéntese a confesar y cada vez que usted le dé la absolución, pasará este milagro. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Segundo, Estaba perdido y lo hemos encontrado. cada vez que usted se sienta a confesar, ese hijo que estaba perdido, el diablo lo tenía agarrado, pero eso es un exorcismo, usted lo ha liberado. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Hagamos fiesta. Sacerdote, ¿hace fiesta de eso? O
o se pone bravo como el hijo mayor. ¿Hace fiesta cuando una persona va a confesarse o forma un gran problema? Cuando alguien, venga otro día, ahorita no tengo tiempo, viene a fastidiarme la vida, estoy viendo un partido de fútbol, o tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Será verdad? El encargo que Dios le dio un encargo, otra cosa más importante que esa. No, sacerdotes, no. Por eso creo lo que decía el monseñor Fajardo, el infierno está lleno de curas irresponsables que no saben el tesoro que llevan en sus manos y lo están desperdiciando, y el pueblo se pierde de los misterios del reino por culpa de los curas, porque no es que el pueblo no se quiera confesar, es que los curas no queremos confesar. Y es que no ayudamos al pueblo, y el diablo se ríe y se burla, porque nosotros que estamos para resucitar muertos, para sanar enfermos, para encontrar al que se ha perdido y devolverle la dignidad de hijo de Dios, estamos dormidos, no valoramos. Qué desgracia más grande, y en nuestra propia vida. Sacerdote, hoy tenemos la oportunidad de recibir el perdón, porque puede ser que en tu vida y en mi vida haya huesos secos, muertos, y hoy a través del sacramento de la confesión, Dios nos devuelve la vida, el vestido nuevo. Nos dejamos encontrar por el Señor, pero si nos acercamos al sacramento de la confesión, y según Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, ¿quiénes son los que se confiesan? ¿Quiénes son los que van a confesar lo que han hecho? ¿Los creyentes o los no creyentes? Escuchémoslo. Hechos 19, 18. ¿Quién es usted? Muchos de los que habían aceptado la fe. Subrayen. Otra vez. Muchos de los que habían aceptado la fe. ¿Ya aceptaste tu fe? Muchos de los que habían aceptado la fe, no todos, porque algunos han aceptado entre comillas la fe y no lo hacen. Pero para la gloria de Dios, muchos de los que han aceptado la fe venían a confesar. Venían a confesar porque aceptaron la fe. Hay poder en la tierra para perdonar pecados. Están los ministros de Dios para perdonar pecados. El que haya pecado vaya al sacerdote, confesará su pecado, llevará una ofrenda y el sacerdote hará la expiación. Siempre y cuando el sacerdote haya sido consagrado y ungido para ejercer el ministerio de la expiación de los pecados. Oye, y fíjense usted que es el que haya abrazado la fe, es capaz de confesar lo que ha hecho. Y ojo, y es así como la palabra de Dios, ya lo vamos a escuchar, comienza a extenderse libremente y comienza a dar fruto, o comienza la palabra de Dios a tener sentido. Pongan cuidado. Y exponer todo de los que habían practicado la magia. Hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Vinieron, confesaron lo que habían hecho. Aquellos que habían trabajado con magia, qué pecado más grande, vinieron y quemaron sus libros. Y escuchen lo que viene. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. Bueno, pero ahí viene el pedacito que a mí me interesa. De esta forma, Óiganlo, no lo escribí yo. Otra vez. de esta forma, No de otra. Si ustedes saben otra forma, me lo dicen. Pero yo encuentro en la Biblia que es de esta forma. ¿Otra vez? de esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder. Se cumplía la palabra de Dios. Se hacía efectiva y realizaba lo que tenía que hacer la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios ejercía su poder? Juan 20, 23.
a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Juan 20, 23. Pero si ustedes no se sientan a confesar, el pueblo quedará sin ser perdonados. Y si ustedes se sientan a confesar y la gente no se va a confesar, no le quedarán perdonados los pecados a la gente. Escúchelo. Dale, Juan 20, 23. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. ¡Qué maravilla! No les dice nada. No sienten nada. No brota ni una chispita de fe para creerlo. ¿Nos engañó la Santa Madre Iglesia? No sé. Yo tengo un problema. Creo ciegamente en la palabra de Dios. Y mientras he estudiado la palabra de Dios, les revelo un secreto, queridos sacerdotes. He descubierto. Y he leído la Biblia cantidad de veces. Para la prueba un botón. Y he descubierto que la Santa Madre Iglesia Católica no nos ha mentido ni así. Que la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica está sustentada total y plenamente en las Sagradas Escrituras. Solo que a nosotros en el seminario no nos lo enseñaron dónde. Porque el diablo ha hecho creer que la apologética es pelear con los evangélicos. Si no puede contra tu enemigo, únete a él. Y nos hemos unido a ellos para no pelear con ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos ha enseñado toda y fielmente la doctrina de Cristo al pie de la letra, tal y como está escrito. Y yo se lo puedo comprobar a ustedes y al mundo entero en donde sea. Y eso es mi trabajo. Porque he tenido que mostrarle a sacerdotes, he tenido que mostrarle a obispos que la doctrina de la Santa Madre Iglesia está sustentada en la palabra de Dios. Y tenemos esa gran riqueza, cosa que no tienen los protestantes. Por eso me burlo de los protestantes. Cuando me dice, es que la Biblia dice, y yo me conozco la Biblia y sé que ahí no lo dice. Y le digo, dejo de ser cura si me lo comprueba con la Biblia. Todavía sigo siendo cura, no me lo han comprobado. Porque inventan, cambian la palabra de Dios. Y por eso yo no lo llamo evangélicos, yo lo llamo evangélicos. ¿Y usted por qué nos cambia la palabra evangélico? Porque ustedes cambian la palabra de Dios. Y lo que es igual no es trampa. Es para decirle que la palabra de Dios no se cambia, que es exactamente como está. ¿Por qué la cambian? Ah, pero qué bueno. Les gustan cambiar la palabra, pero no les gusta que le cambien la palabra. Evangélicos. Y yo lo llamo evangélico con H, con K y con Z al final. Evangélicos. Para que se den cuenta que la palabra no se cambia. Tenemos la dicha de tener la doctrina fielmente custodiada y guardada 2000 años, como Cristo la expuso de sus labios y la dejó a sus apóstoles. Y ustedes y yo tenemos ese tesoro en vasijas de barro. Amo más a mi iglesia, ciegamente, con más fuerza, a través del estudio de la palabra del Señor. Pueden decir lo que sea, puede haber los escándalos del mundo en la iglesia, los que sea, y a mí no me hacen cosquillas, porque he mirado que esos escándalos ya existían en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Cristo, solo que no había internet. Un Judas traicionó a Jesús y después se ahorcó. ¿Te imaginas un cura de la parroquia que haga eso? ¿Ah? Bárbaro. Ustedes, si algún día les toca la curiosidad de ver cómo eran las iglesias de aquel tiempo,
cuando vean el video toman la cita porque ahorita no les da chance para escribirlo, pero ustedes miran, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 5, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9, Gálatas 5, 19, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18, Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante, Efesios 5, 5, Colosenses 3, 5 en adelante, y de Mateo capítulo 5, versículo del 40 en adelante, hasta el 12, ustedes pueden ver una lista de pecados que había, pero ojo, dentro de la comunidad cristiana. Dentro de la comunidad cristiana. En la iglesia. Barbaridad que Pablo llega a decir, palabras como esta, lo que ustedes hacen en la iglesia, eso no se ve ni siquiera entre los paganos. Naguará. Pero no había internet. No había internet. Si no, qué escandalazo. Pero seguimos. Yo quiero que ustedes vean, queridos hermanos, cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros y ha querido darnos ese poder de perdonar pecados a quienes ustedes, repítalo, Juan 20, 23. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Y si el cura está muy cansado y no se sienta a confesar, y si el cura tiene muchas cosas que hacer y no tiene tiempo para confesar, vente conmigo y serás salvo. Métete en el evangélico y ya todos tus pecados te quedan perdonados. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Esa palabra de Satanás. Eso no está en la Biblia. Segunda cláusula. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Y si ustedes no le dan la absolución y si ustedes no le perdonan, le quedarán sin perdonar. Ahí está la obligación moral sacerdotal del sacerdote, amar el confesionario. Sabiendo que está salvando almas, eso se llama celo apostólico. O sea, el mismo celo que tenían los apóstoles por salvar almas, usted lo tiene. A eso sí se le llama celo apostólico. Celo apostólico no es que usted cele la parroquia y que no venga otro cura a celebrarle misa ahí. Eso es ser envidioso y eso es ser egoísta. Si usted conoce al hermano sacerdote, es de la misma diócesis, usted sabe que es sacerdote, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Me quita mi gente? Ay, sí. Va. El Señor dejó ese trabajo, ojo. Y vean ustedes que esa es la prolongación de Cristo. Ustedes y yo somos la prolongación de Cristo. Que nos enseñaron a otro Cristo. Alter Cristo es. Bueno, yo no sé porque yo era malo para eso. Pero sí sé que es la prolongación de Cristo, según dice el versículo 21 de Juan 20. Es la prolongación de Cristo. Así como el Padre me envió a mí, vean la prolongación. De la misma manera, yo los envío a ustedes. Léalo para que vean, léalo. Pero primero le dio la paz, porque el sacramento de la confesión que trae, paz. Véanlo, óiganlo. Jesús les dijo, de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí. Vean la prolongación. El Padre me envió a mí. Ahora, ¿cómo se prolonga a lo largo de la historia del cristianismo? Yo también los envío a ustedes. Somos embajadores de Cristo, administradores de los misterios del reino. Somos la prolongación, otro Cristo. Al punto que ya decía San Pablo, en 2 de Corintios 5, 20 que leíamos, somos los embajadores de Cristo. Y qué curioso que San Pablo lo diga precisamente después de decir que somos la prolongación de Cristo en el versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. En el versículo 20 dice, somos los embajadores de Cristo. Pero desde el versículo 18 dice que somos la prolongación de Cristo. Igual como dice aquí, donde el pueblo va a recibir la limpieza y purificación de sus pecados. Léelo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20 primero y después pasamos al 18. Capítulo 5. 5.
versículo 18. Todo eso es obra de Dios, Todo eso es obra de Dios. No obra de la iglesia, no obra de los curas. que nos reconcilió con Él La reconciliación. en Cristo y que a nosotros, No a los protestantes. Y a nosotros nos encomienda nos encarga, nos da la tarea, nos encomienda el mensaje de la reconciliación. el mensaje de la reconciliación. Y escuche lo que viene. Pues en Cristo Dios estaba reconciliado el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, Esa es la reconciliación, lo que ustedes ejercen en el sacramento de la confesión. sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. ¿Y qué significa eso? Versículo 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Hay algo más fantástico, maravilloso, más grandioso en la tierra que ser embajador de Cristo. Díganmelo, si lo creen. Si no lo creen, no es problema de ustedes. Pero ahí está. Y a las pruebas me remito. Y yo tengo un problema, creo en la palabra. ¿Y qué significa entonces versículo 6, capítulo 6, versículo 1? Somos pues los ayudantes de Dios. Eso soy yo, sacerdote del Dios Altísimo, embajador de Cristo. Soy ayudante de Dios, aunque los protestantes me critiquen, me insulten, me mienten la madre, me manden para el infierno con tu ropa. Pregúnteme si me importa. Ellos no son Dios, no les creo. Creo lo que está escrito. Y si a ustedes no les importa y no creen esto tampoco y no lo viven, pregúnteme si me importa. No voy a estar en el lugar de ustedes el día en que se muera. No quisiera estar en los zapatos de ustedes si no lo creen, si no lo toman en serio. Somos los embajadores de Dios. Somos los ayudantes de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Y ahora le suplicamos Le suplicamos a la humanidad entera. que no hagan inútil la gracia de Dios, Que es un regalo, que es una gracia, que no la hagan inútil, que la aprovechen. que han recibido. Dice la Escritura: en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable. Sacerdotes, no mañana, no ayer. Este es el momento favorable. Este es el día de la salvación. Este es el día de la salvación para mucha gente y para usted, si toma la decisión de creerlo. Ya las cartas están echadas, la toma o la deja. La quiere o no la quiere. Ya la palabra de Dios está dicha, la cree o no la crees. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. ¿Y por qué ustedes no se dan cuenta que la Santa Madre Iglesia nos enseña una oración para cuando estamos confesando? ¿De dónde toma la oración? ¿La inventó? No. Es la combinación de varias citas. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. ¿Dónde está eso? Juan 20, 22. Sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Versículo 23. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados.
te conceda por el ministerio de la iglesia, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Por el ministerio de la iglesia, el perdón y la paz. Se les acercó, versículo 21, y les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. La iglesia no inventa nada, están en las Escrituras. Y yo te absuelvo de tus pecados, no de parte mía, porque yo no soy Dios. De parte de Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Entonces yo revivo mi fe como sacerdote, recordando las Escrituras y recordándole al diablo que él fue destruido por Cristo y que la palabra de Dios encarnada en nosotros lo sigue destruyendo al diablo si nosotros lo creemos. Le cuento una experiencia. Me mandaron a trabajar en el seminario de Barinas, ayudar en la dirección espiritual y ayudar en la Biblia con los muchachos, y me fui. Teníamos una vendimia y estábamos muy ocupados. Y cuando estaba preparando lo de la vendimia, llegó un señor, sacerdote, pero ya había dejado su ministerio y se había casado. No, casado no, estaba viviendo con una mujer. Llegó y me dijo, padre, vengo a decirles que hay una mujer endemoniada, pero no está perturbada, está endemoniada. El mismo diablo se le metió. Y la cosa está muy grave. Lleva 20 días sin comer. Le están inyectando suero. Así, pero ya está en el hueso. Padre, yo sé que usted puede auxiliar a esa mujer. Yo le dije, no, ahí está el padre que hace misa de sanación, llévela. Dijo, ya se la llevaron. Y el padre no creyó que estaba endemoniada y a lo mejor le faltó oración y la agarró a la mujer y le destruyó la cara. Y está en el hospital. Ah, bárbaro. Ahí está el exorcista. Dijo, el exorcista fue y estuvo y dijo que... No, un exorcista allá. Un exorcista allá. El exorcista dijo que no podía, que buscaran a otra persona. Le dije, si no puede el exorcista, dijo, yo sé que Dios a través de ti puede hacerlo. O vas a dejar que un alma se vaya al infierno y se la lleve el diablo. O dígame, porque yo también soy sacerdote, solamente que no estoy ejerciendo. Pero yo sé que Dios nos dio la autoridad para expulsar demonios. ¿O no lo crees? Le dije, no, sí, lo creo. Digo, entonces, le dije, está bien, yo voy a ir. Un día cuando me desocupe voy. Digo, bueno, se fue. Al rato llegó el párroco, que por cierto estaba molesto conmigo porque no le gusta la Biblia, y no le gusta que hablen de la palabra de Dios. Esa cosa ya pasó de moda, y no le gusta el estilo mío. Y pasaba por el lado y no me saludaba. Y digo, Torito, ¿cómo está? Y, ¿cómo le va? Mire, Torito, sabe que tengo un caso de una mujer endemoniada, pero está endemoniada. Y usted sabe que esa rama yo no la toco. ¿Será que usted la puede atender? Pero está la cosa difícil. Le llevamos al exorcista y dice que para él está difícil, le ha hecho trabajo, pero está endemoniada la cosa. Y ahí lo único que usted nos eche la manito. Y yo le dije, bárbaro, padre, pero yo estoy muy ocupado. Dijo, cuando usted pueda. Le dije, bueno, yo puedo por ahí entre 2 días, 3 días que me desocupe. No importa. A la hora llegó un señor. Padre, mi hermana está endemoniada. Yo soy de la Renovación Carismática. Tenemos experiencia en oración por los enfermos y por los que están poseídos, pero esta mujer tiene el mismo diablo y no podemos hacer nada, nos agrede y no podemos nada. Y ya hemos llevado al padre de la misa de sanación y al padre exorcista y dijeron nada. Y coincidieron que usted. Y dije, bárbaro, está bien, yo voy entre 2 días que me desocupe. Padre, no le parece muy lejos, mi hermana se está muriendo. Le dije, bueno, venga mañana
a las 9 de la mañana. Eran las 3 de la tarde. Y yo estaba ocupado. El hombre se fue. Dejé lo que estaba haciendo. Y dije, ya son varios que me dicen que la mujer está endemoniada. Está endemoniada. Y me fui al Santísimo. Me olvidé de todo. ¿Qué cuento de cenar? ¿Qué cuento de dormir? Pasé la noche en vela. Ofrecí al Señor el ayuno, porque hay demonios que solo se expulsan con ayuno. Yo lo creo. Si lo dijo el maestro, ¿cómo no lo va a creer? ¿Me entienden? Bueno, me pasé una noche sin dormir en el Santísimo. Tocaron la campana el otro día del seminario, todo el mundo se levantó y yo seguí en el Santísimo. No desayuné, le ofrecí a Dios este desayuno y yo dije, a las 9 vienen a buscarme. A las 10 yo le había dicho que vinieran a buscarme. Me fui a las 8, me agarró un miedo y me fui para las hermanas que estaban a las monas. Y me fui, llegué y le dije, hermana, si alguien viene a buscarme, ustedes no me han visto. Déjenme en un cuarto donde yo me encierre, porque me agarró pánico. Y me fui. ¿Y dónde queda el Santísimo? Allá está el Santísimo. Dije, yo voy al Santísimo primero. Y cuando voy entrando a la capilla, veo el Santísimo, le digo, Señor, me da pena contigo y no sé qué hacer, yo no soy el exorcista, pero me piden esto y yo no sé qué hacer. Y miro para allá, en el ambón estaba la Biblia abierta. Y le digo, a ver, Señor, perdóneme, Señor, perdóneme, pero soy humano. Yo no voy a tocar la Biblia, yo voy con los brazos atrás. Yo voy a leer, si ahí dice algo que tú me mandes, yo voy. Y si no, me escondo, ¿entendido, Señor? Y me voy allá, y con los brazos atrás, estaba abierto en San Lucas capítulo 9. Le he dado poder para expulsar demonios. Vayan, expulsen demonios en mi nombre. ¡Bárbaro! Trágame tierra. Y cuando yo estoy diciendo eso, tocan la puerta y era el hermano de la endemoniada. Padre, ya vine a buscarlo. Yo no voy a esperar a las 10. Ya mi hermana se está muriendo. Necesito que usted vaya. ¡Vamos! Ya Dios me había hablado. ¿Qué quería? ¡Vamos! ¿Oí? Me dice, Padre, ¿y va a ir solo? Miren que tiene el mismo diablo metido. Miren que los otros curas no han podido. Miren, Padre, que nosotros somos de la renovación carismática y tenemos experiencia. La cosa está difícil. ¿Va a ir solo? Le dije, voy con Dios, la Virgen María, los ángeles y los santos. Y si eso a usted no le sirve, entonces no voy. Dijo, no, Padre, ya así vamos. Vamos. Agarramos y nos fuimos. Me monté en el carro y nos fuimos. Padre tiene 20 días en cama que no se mueve. Le inyectan allí y ya, está moribunda. Ah, está bien. Vámonos, hay mucha gente, la gente está en expectativa. Nos vamos por la parte de atrás, era toda una manzana. La entrada estaba por allá, vámonos por el garaje que era por allá. Y cuando él me abre el garaje, yo digo, la paz del Señor está en esta casa. Y suena un berrío allá, al otro lado, pero que casi tumba la casa. Mi padre, escúchela. Lo escuchó, usted lo dijo pasitico y lo escuchó allá. Se da cuenta que sí está endemoniada, los pelos se me pusieron de punta. Y yo dije, sí está endemoniada. Sí. ¿Cómo decir que no? Bárbaro. Y llegamos a la parte de atrás de la casa, abrimos la puerta de atrás de la casa. Él dijo, siga, padre. Yo seguí. Viene una mujer. Yo le digo, Dios te bendiga. Lo que menos me imaginaba era que la mujer se paró y vino al encuentro mío. Y yo no sabía, yo no conocía a la mujer. Dios te bendiga. Cuando veo que esa mujer me mira así, con unos ojos que parecían candela y el mismo diablo. Y yo dije, bárbaro. Me dice, ¡sí, padre! ¡Ella! Ah, ella, está bien. Con la cara agachada, me dice, mentiras. Tú no tienes ningún poder para expulsar demonios. Tú no tienes ninguna autoridad, eso es mentira.
A ti nadie te dio poder para expulsar demonios. ¡Bárbaro! ¿Quién le había dicho que yo había leído eso ya? Casi me desmayo de un infarto. Pero yo dije, ah, sí, ya. Pero recordaba que había hecho ayuno y oración. Y yo, ya está bien. Le dije a los carismáticos, vamos, cántenme una canción. Los carismáticos quedaron mudos. ¿Y ustedes saben lo fuerte que son los carismáticos para orar? Recen el Padre Nuestro. ¿Usted cree que algún carismático podía rezar el Padre Nuestro? Recen el credo. Ninguno podía hablar. Y dije, ninguno puede. Y comencé yo a orar. Y cerré los ojos y comencé a orar. Y decía, tú no tienes poder. Tú no tienes autoridad. Mentira, nadie te dio esa autoridad. Tú no tienes poder sobre mí. Hablaba como un hombre. Tú no tienes. Ella es mía. Hoy me la llevo para el infierno. Es mía. Y yo seguía orando. Cuando abrí un ojo, la mujer estaba tirada en el suelo, boca abajo. Se pasaba el pie por aquí por encima y agarraba el pie gordo y se lo chupaba así. El dedo del pie gordo, así. Por encima, acostada boca abajo, como si fuera latina. Y comenzó a hacer como una culebra y los ojos se le botaban. Y yo seguí orando. ¿Sí? Y entonces comenzó a decir, por favor no me atormente, déjame, no me atormente, no me moleste. Y yo seguí orando. Y la mujer se fue calmando, claro, todo eso era a gritos. Y se fue calmando. Yo seguí orando. Cuando de repente la mujer no molestó más y vi, estaba ahí en el suelo. Y ahí sí la renovación carismática comenzó agarró fuerza, a cantar, y ahí sí comenzaron a hablar y a orar y a cantar. ¡Qué maravilla! Cuando veo que la mujer se para y comienza a alabar al Señor, como todos los que estaban, y todos, ¡ay, bendito sea Dios! Se sanó, bendito sea Dios, ¡qué bueno! Y la mujer y se acercaba al lado mío y llegaba y me decía, ¡ja, ja, ja! ¡Sí me sané! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí me fui! ¡Ja, ja, ja! Me le puse de frente, le dije, míreme. No, se tiró de rodillas y me tiró el cabello para adelante. Cerré los ojos y comencé a orar. Y después que ya había orado bastante, le dije, Satanás, en el nombre de Jesucristo, y por el poder que me dio el día de la ordenación, te ordeno, sal de ella. Pácata, cayó al suelo, tirada. Quedó tendida, muerta. ¡Bárbaro! Y ahí sí me di cuenta que ya la mujer estaba tranquila. Después la agarré, la levanté y le dije, a ver, ¿se quiere confesar? Padre, no me deje sola. Pero yo hablaba como una mujer. Padre, no me deje sola, tengo mucho miedo, ayúdeme. Y le dije, tranquila, yo la voy a ayudar, la voy a confesar. Pero dígame, antes de confesarla yo quiero saber, ¿usted ha hecho algún pacto satánico? Porque eso, Dios, mi padre me llevó a la montaña de Sorte, allá en María Leonza, a los 13 años me consagró a Satanás, haciendo unos sacrificios allá, y desde eso estoy sufriendo de esto. La confesé, le di la absolución, le dije hasta luego, me dijo, padre, no, yo quiero recibir la comunión para tener fuerza. Le dije, vamos al seminario. Me agarré, le llevé al seminario, le di la comunión, le vino, va. Mañana es la vendimia, venga a la vendimia. Al otro día estaba en la vendimia. Y le dije al hermano, ¿qué? ¿Y su hermana? ¿Qué? Digo, mírenla, padre. Padre, venga a decirle, mire, tenía 20 días sin comer. Ella no se paraba de la cama. Se paró, vino al seminario, comulgó y llegó a la casa y comió por los 20 días que no había comido. Está tranquila, está sana. Y se sanó completamente. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué me decía el diablo? Tú no tienes poder para conmigo. Y yo, mientras él me decía eso, recordaba la Biblia de Lucas 9, les he dado autoridad para expulsar demonios. Y mientras él más me decía, yo más recordaba. Y había una pelea entre lo que yo recordaba de la palabra y lo que él me decía. Y se sanó completamente y ahora es misionera. Y Dios hizo la obra. Porque Dios nos dio poder y si algún día quieren leerlo, ahí está en Mateo 10, está en Lucas 9, Lucas 10,
Los dos también hablan de eso, Lucas 9 y Lucas 10. Tenemos esa autoridad, tenemos ese poder para liberar al pueblo de la esclavitud del demonio. Bendito sea el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.